Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y momentos inolvidables. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que a muchos les va a volar la cabeza, porque involucra a uno de nuestros actores favoritos, a ese galán turco que ha conquistado corazones a nivel mundial, y a una situación que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con la mente trabajando horas extras. Vamos a hablar de Can Yaman de un supuesto insulto que generó un torbellino de especulaciones, y de cómo, a partir de ahí, se desató un misterio que terminó revelando algo totalmente inesperado, algo que nos hace reflexionar sobre la complejidad de la vida de las celebridades y la forma en que la información se difunde. Así que si les gusta este tipo de contenido, donde mezclamos el mundo de las celebridades con historias que parecen sacadas de una novela de intriga y de giros argumentales inesperados, no olviden suscribirse al canal ahora mismo. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos seguros de que les van a encantar y les harán pensar. A ver, ¿quién no conoce a Can Yaman? Este actor turco ha conquistado corazones alrededor del mundo, no solo por su carisma arrollador y su innegable atractivo físico que ha sido objeto de miles de titulares, sino también por su talento innato en pantalla. Lo hemos visto en telenovelas que nos han hecho suspirar, que nos han mantenido al borde del sofá, y en producciones que nos han mantenido pegados al televisor, vibrando con cada escena. Sus personajes, a menudo intensos y apasionados, han dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo. Pero como suele suceder con las figuras públicas tan expuestas, con esa luz tan potente que proyectan, sus vidas privadas a menudo se convierten en objeto de noticia, y a veces, para nuestro asombro y desconcierto, de controversia. Y hoy precisamente vamos a hablar de una de esas controversias, o más bien, de un incidente que empezó con una chispa de tensión, un rumor fugaz, y terminó encendiendo una llama de intriga que nos llevó a desentrañar una historia mucho más profunda y conmovedora. Todo comenzó según reportes iniciales y algunos rumores que circularon con una fuerza inusitada en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación, durante un evento o quizás en una situación más informal, donde Can Yaman se vio envuelto en lo que, en apariencia, parecía ser un altercado. Las primeras noticias que salieron a la luz eran escuetas pero impactantes, hablaban de palabras fuertes, de un posible insulto proferido por el actor. Imagínense la escena, el titular que se generó, la estrella que todos admiramos, ese rostro que hemos visto en tantas producciones exitosas, de repente, en medio de una situación poco agradable, diciendo algo que al parecer no encajaba con la imagen pulcra y carismática que proyectaba. Los detalles exactos de lo que se dijo, a quién se dijo y bajo qué circunstancias precisas, eran vagos al principio, casi esquivos. Pero la noticia, como suelen hacer las noticias jugosas sobre celebridades, corrió como la pólvora. En redes sociales, en foros de fans, y en algunos medios de comunicación ávidos de carnada, se empezó a especular salvajemente. ¿Can Yaman insultó a alguien? ¿Fue un arrebato de ira injustificado? ¿Qué pudo haber pasado para que el galán turco, conocido por su profesionalismo, perdiera los estribos de tal manera? Este tipo de titulares, como bien saben quienes siguen nuestro canal, atraen muchísima atención. Y no es para menos. Cuando una figura pública con una imagen tan cuidada, tan admirada, se ve envuelta en algo así, las preguntas se multiplican como conejos. ¿Se trata de un simple malentendido? ¿Hay algo más que no estamos viendo, algo que se escapa a nuestra comprensión inicial? ¿Podría ser esto el reflejo de una faceta desconocida de Can Yaman, una que rara vez se muestra al público? La incertidumbre, queridos seguidores, es el caldo de cultivo perfecto para el misterio, y eso es exactamente lo que sucedió. La gente, los fans, el público en general, querían saber la verdad, querían entender qué había detrás de esas primeras informaciones, de esos rumores que pintaban un cuadro poco halagüeño para el actor. Los rumores se intensificaron alimentados por la falta de información oficial y la propia naturaleza voraz del rumor en la era digital. Algunos decían que el supuesto insulto fue dirigido a un fan particularmente insistente, otros a un miembro del equipo técnico o de producción, y algunos incluso apuntaban a una figura pública rival o a alguien con quien tuviera algún tipo de desencuentro profesional. Cada versión, por inverosímil que pareciera, encontraba su nicho y su público. La falta de información concreta, de un comunicado oficial, de imágenes o audios claros, alimentó todo tipo de teorías conspirativas y dramas personales.
Y ahí es donde entra la parte fascinante de esta historia, porque lo que parecía ser un simple incidente de mal temperamento, un desliz de una estrella bajo presión, empezó a tomar un giro completamente inesperado. Un giro que nos obligó a reevaluar nuestras primeras impresiones. El misterio se cernía sobre este supuesto insulto, y la necesidad de aclarar las cosas, de llegar a la raíz de la verdad, se hizo cada vez más grande, casi palpable. Y entonces, poco a poco, como si se tratara de la lenta revelación de un tesoro escondido, empezaron a surgir detalles que arrojaron una luz completamente diferente sobre la situación. No fue una revelación inmediata, un bombazo mediático de la noche a la mañana, sino más bien una construcción gradual de la verdad, como armar un rompecabezas intrincado, donde cada pieza, al colocarse en su lugar, cambiaba por completo la imagen general. Las fuentes más cercanas al actor, personas que estuvieron presentes en el momento clave, o incluso personas que presenciaron los hechos desde una perspectiva privilegiada, comenzaron a compartir sus versiones, sus relatos. Y lo que se reveló fue cuanto menos sorprendente, dejando a muchos con la boca abierta y replanteándose todo lo que habían pensado hasta ese momento. Resulta que el supuesto insulto no fue tal, o al menos, no en la forma en que se presentó inicialmente. O mejor dicho, si hubo palabras fuertes, si hubo una confrontación verbal, un momento de tensión palpable, pero el contexto, la causa y la intención eran completamente diferentes a lo que se había especulado. Lo que sucedió, tras desentrañar los hilos del misterio, fue que Can Yaman, en lugar de ser el agresor, el perpetrador de un insulto gratuito, se encontraba en una situación de defensa. Al parecer, una persona estaba acosando o importunando de manera persistente a alguien cercano a Can Yaman, o incluso a él mismo, de una manera que cruzaba los límites del respeto, de la privacidad y de la seguridad personal. Imaginen por un momento la presión constante de ser una figura pública. La lupa mediática encima, la falta de espacio personal, la dificultad de tener una conversación privada sin ser interrumpido o agobiado. En este caso, la estrella turca habría reaccionado ante una situación de agresión o intimidación, y sus palabras, que fueron interpretadas erróneamente como un insulto, eran en realidad una respuesta enérgica, una reacción contundente para poner fin a esa situación desagradable, para defenderse a sí mismo o para proteger a la persona que estaba siendo importunada. No se trató de un ataque gratuito, de un arrebato de ira sin motivo, sino de una reacción ante una provocación, ante una invasión de su espacio vital y personal. Las personas que inicialmente difundieron la noticia, o quienes malinterpretaron los hechos, se centraron en la intensidad de las palabras, en el tono elevado, sin considerar el detonante, la causa subyacente que había provocado esa reacción. El misterio se desveló cuando se comprendió que detrás de la reacción aparentemente airada, había una causa justa, una defensa legítima de su espacio, de su dignidad y de la integridad de quienes lo acompañaban. Era una reacción humana, comprensible, ante una situación intolerable. Este tipo de situaciones nos hacen reflexionar mucho sobre cómo se construye la imagen de las celebridades en los medios y en la opinión pública, y cómo una noticia, a veces, puede ser sacada de contexto, magnificada o distorsionada para crear un revuelo mediático innecesario. Es tan fácil juzgar desde afuera, sin conocer los detalles, sin estar presente en el momento, sin comprender las presiones y las circunstancias. Can Yaman, en este caso, pasó de ser percibido por algunos como alguien que había perdido el control, un actor temperamental, a ser visto como alguien que, en un momento dado, tuvo que poner límites claros y firmes ante una situación inaceptable, protegiendo su espacio y su integridad. La revelación de este misterio no solo limpió, en cierta medida, la imagen pública del actor en relación con este incidente específico, sino que también puso de manifiesto la importancia crucial de la empatía y de la búsqueda de la verdad completa antes de emitir juicios precipitados. Nos recuerda de manera contundente que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propias experiencias, sus propios límites, sus propias vulnerabilidades y, sobre todo, su derecho inalienable a la privacidad y a la seguridad personal. La fama, aunque deseada y buscada, conlleva una serie de desafíos y presiones que el público en general a menudo desconoce o minimiza. Y es precisamente este tipo de historias donde la verdad se esconde detrás de las apariencias, donde un simple rumor se convierte en un enigma por resolver, las que nos apasionan y las que queremos compartir con ustedes, nuestros queridos seguidores. Nos encanta desentrañar los misterios, entender los contextos, investigar a fondo y ofrecerle una perspectiva más completa, más matizada, de los acontecimientos. Can Yaman es un ejemplo perfecto de cómo una situación que podría parecer negativa a primera vista, al ser analizada en profundidad,
al despojarla de los filtros de la especulación, puede revelar una historia completamente diferente y, a menudo, más compleja y sobre todo, más humana. Así que para recapitular y poner fin a este fascinante viaje por el misterio, lo que comenzó como un supuesto insulto por parte de Can Yaman, un titular que generó indignación y especulación, terminó revelando que el actor actuó en defensa propia o en defensa de otros ante una situación de acoso o importunidad intolerable. El misterio se desveló al comprender el contexto real del incidente, al desvelar la verdad detrás de las apariencias, demostrando una vez más que las apariencias a veces engañan y que es crucial buscar la verdad completa, con todos sus matices, antes de formarse una opinión. La imagen del actor, lejos de verse empañada, se ve ahora reforzada por su valentía al defenderse y al poner límites. Espero de verdad que les haya parecido tan intrigante y reveladora esta historia como a mí. Me encanta que podamos tener este espacio en nuestro canal para analizar, discutir y reflexionar sobre estos temas juntos, para ir más allá de la superficie y entender las complejidades del mundo que nos rodea. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Les parece justa la reacción de Can Yaman ante esa situación? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde algo fue malinterpretado por el público o por la prensa? Déjenme sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias personales. Sus comentarios nos nutren y nos ayudan a crecer. Si les gustó este vídeo, si encontraron interesante el contenido y la forma en que desentrañamos este misterio, por favor, no olviden darle un gran me gusta Su like es una señal de que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con todas aquellas personas que admiran a Can Yaman o que simplemente disfrutan de historias con giros inesperados. Y si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita. De esta manera, nos ayudan a seguir creando contenido de calidad, a investigar más a fondo y a que esta comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este recorrido, por su tiempo y su atención. Un abrazo enorme desde la distancia, y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo juntos las historias que se esconden detrás de las cámaras y de los titulares. Hasta pronto.